Bienvenidos alumnos. La clase de hoy vamos a trabajar la composición de funciones. Nos dan dos funciones, la función f y la función g, y nos piden calcular g compuesto con f. Vamos a también agregar, vamos a calcular eso y también vamos a calcular f compuesto con g de x. Esto se lee de derecha a izquierda, f compuesto con g, y en la de arriba sería g compuesto con f. Entonces, vamos a hacer el primero, vamos a calcular el primero, que es g compuesto con f de x, que también se escribe g de x de f. ¿Qué quiere decir esto? Que primero aplicamos la función g y después aplicamos la función f. De la misma manera, si nos piden f compuesto con g, primero aplicamos la función f y después aplicamos la función g. Por lo tanto, van a ser dos funciones distintas. Son funciones sucesivas, de derecha a izquierda. Esto es g compuesto con f y esto es f compuesto con g. Vamos a resolver la primera que es g compuesto con f, que también se escribe f de g de x. Vamos de adentro hacia afuera. Primero, valoramos x en la función g. ¿Qué dice la función g? 3 por mi variable más 1. Como mi variable es x, queda 3 por la variable más 1. Y este valor es sucesivo. Vamos a aplicar la función f. Y la función f dice, multiplique por 2 raíz cuadrada de 2 por la variable. Entonces, la raíz cuadrada de 2 por la variable, y mi variable es todo esto, 3 por x más 1. Por lo tanto, va a quedar 6x más 2. Eso sería g compuesto con f. Por otro lado, si yo quiero calcular f compuesto con g, hacemos la misma idea. Primero calculamos f en la variable x y el resultado en g. Por lo tanto, f de x era la raíz cuadrada de 2 por la variable. Como mi variable es x, es lo mismo. ¿Y quién es g? Dice, multiplique 3 por la variable más 1, pero mi variable es todo esto. Por lo tanto, sería 3 por mi variable más 1. Si se dan cuenta, los valores son distintos. Por lo tanto, esa es la composición de funciones. Reitero, de derecha a izquierda, f compuesto con g y acá g compuesto con f. Primero aplico la variable en la función g y después voy al resultado en la f. Y acá aplico la variable en la función f y después voy a la g. Bien, nos vemos en una próxima ocasión.